Bueno, chicos, vamos a ir empezando, que ya están la gente del interior conectada y para ser puntuales en la medida de lo posible. Bueno, me presento, yo soy Julián, soy anestesiólogo del Británico y les voy a hablar sobre este tema de anestesia regional, de anestesia en cirugía de rodilla. Bueno, la cirugía mayor de rodilla incluye 3 cirugías importantes. La más importante de ellas es la artroplastia total. Después las cirugías de reconstrucción ligamentaria, que también se realizan muy frecuentemente, pero en una población de pacientes bastante más jóvenes. Y la tercera en frecuencia es la artrolisis de rodilla, donde se tratan las adherencias que quedan por procesos inflamatorios postquirúrgicos o no. Pero la que tiene mayor impacto nociceptivo y de la que voy a hablar fundamentalmente es de la artroplastía total de rodilla, que es el procedimiento de ortopedia y traumatología más frecuente. En Estados Unidos se hacen unas 700.000 al año y se calcula que ese número se va a duplicar en los próximos 20 años. Lo que yo pude ver, teniendo la suerte de verlo en vivo y en directo allá, es que la población de pacientes allá es más joven que la que nosotros solemos tener acá. El promedio de edad a la que la gente se opera es mi edad, yo tengo 54, y a partir de esa edad la gente ya se empieza a operar. Hay mucho más rápido y fácil acceso al procedimiento quirúrgico y sobre todo al costo que implica el implante, ¿no? Así que bueno, hay una gran diferencia. Acá nuestro promedio de edad es mucho mayor y esta cirugía, si bien mejora mucho la calidad de vida y el estado funcional de los pacientes, se asocia a un dolor posoperatorio que generalmente es de intensidad moderada a severa y que, si no está adecuadamente tratado, repercute negativamente en los pacientes, provocando menor movilidad, inmediata atrofia muscular y eso predispone a la aparición de complicaciones, a que se demore la recuperación y el alta y a que hasta algunos pacientes puedan pasar a tener cuadros de dolor crónico que les complican más la situación de la que estaban previamente a operarse. Y como todo, las cirugías que son muy frecuentes, también en los últimos años la cirugía de artroplastia de rodilla se incorporó a lo que son los programas de optimización perioperatoria Fast Track o de ERAS, lo cual también introdujo modificaciones en lo que es el manejo perioperatorio de estos pacientes. En cuanto a, bueno, ¿cuál es la técnica anestésica que le podemos proveer a estos pacientes? Obviamente nosotros estamos en una cursada de anestesia regional y vamos a hablar fundamentalmente de eso, pero no siempre podemos hacerle la anestesia que nosotros queremos a los pacientes por distintas razones y la elección va a estar dada por la duración y la complejidad del procedimiento. No es lo mismo un reemplazo primario que en promedio dura no más de 2 horas con no más de 1 hora de manguito neumático que se pone en el muslo para operar con un campo exangüe. Va a depender también de la presencia o no de contraindicaciones para hacer la anestesia regional que nosotros quisiéramos hacer, de la disponibilidad técnica y el equipamiento. Yo les puedo hablar acá de técnicas de bloqueos y cosas avanzadas, pero si ustedes no tienen la disponibilidad de un ecógrafo, por ejemplo, para hacer las técnicas guiadas por ultrasonido que cada vez se están usando más, no les va a servir de mucho lo que puedan hacer, o capaz que el día de mañana van a hacer su anestesia a un lugar con un equipo quirúrgico y preguntan acá hay un ecógrafo y resulta que no hay, y ustedes tienen su neuroestimulador y pueden hacer un bloqueo guiado por neuroestimulación y hacer una excelente anestesia igual. Y el conocimiento y la habilidad en las técnicas de anestesia regional, que no todos los anestesiólogos lo tienen, no a todos les interesa y por lo tanto no muchos por alguna situación en particular que hayan experimentado un mal resultado o por la razón que sea, prefieren también evitar hacer una anestesia regional, prefieren hacer anestesia general. En cuanto a lo que es la técnica anestésica en sí, bueno, un montón de bibliografía. Empezamos con
artículo que es un consenso de expertos de la Sociedad Europea, la Sociedad Americana, que se publicó en la Regional Anesthesia en 2017, donde analizando el tipo de anestesia, ya sea anestesia general con técnicas de analgesia endovenosa y regional y anestesia regional neuroaxial, comparando los resultados y el tipo de anestesia, observaron que la anestesia regional brindaba todos estos beneficios: mejor analgesia posoperatoria, menor estadía hospitalaria, menos complicaciones. Es una técnica fundamentalmente mucho más económica. Es abismal la diferencia en el costo entre una hora de anestesia regional, particularmente subaracnoidea, comparado con una anestesia general balanceada. Menor incidencia de dolor crónico y mejores resultados funcionales. Estos beneficios también se extienden a determinados grupos especiales de pacientes, como son los pacientes con apnea obstructiva del sueño, donde permite ahorrar muchísimo en la utilización de opioides para el control del dolor posoperatorio, con las complicaciones que ellos le traen a este tipo de pacientes, y en los pacientes donde se hacen reemplazos totales de rodilla bilateral, que es una técnica que en pacientes jóvenes y sanos se hace muy frecuentemente, sobre todo para ahorrar costos y realizar las dos intervenciones de una sola vez. Permite un mejor manejo hemodinámico y fundamentalmente ahorro de transfusiones. Más bibliografía, bueno, esta revisión sistemática que se publicó en 2009 en esta publicación de ortopedia, compara anestesia general con analgesia sistémica y anestesia regional y bloqueos analgésicos regionales en más de 1.500 pacientes. Concluyó que la anestesia regional tiene beneficios sobre la anestesia regional. Otro trabajo también del grupo del Special Surgeon en Nueva York, también realizaron una encuesta en Estados Unidos en 400 hospitales en ese lapso de 4 años en anestesia para reemplazo de cadera y rodilla, y también la anestesia neuroaxial fue considerada superior a la general por la mayoría de los anestesiólogos, reportando una menor incidencia de complicaciones, mortalidad, estadía y costos. Y, por ejemplo, otro artículo del grupo de Toronto, de la doctora Perlas y el doctor Chan, también la anestesia subaracnoidea se asocia a menor mortalidad, estadía hospitalaria, luego de reemplazo articular, tanto de cadera o de rodilla. Otro artículo del doctor Gatzen del Anesthesiology Clinics, bueno, también beneficios de la subaracnoidea sobre la anestesia general. Y por último, esta importante revisión de este grupo de expertos, muchos de ellos súper conocidos y especialistas en anestesia regional, donde revisaron 94 estudios de alta calidad, y la anestesia neuroaxial concluyen que siempre es de elección, si no existen contraindicaciones que no permitan realizarla, y que reduce el riesgo de complicaciones y que mejora los resultados obtenidos. Por lo tanto, la balanza se inclina hacia la utilización en lo posible de anestesia regional. Y bueno, acá puse a modo de ejemplo, por ejemplo, este flowchart que utiliza la gente de la Escuela de Anestesia Regional de Nueva York, donde ellos también, siempre que no existan contraindicaciones absolutas o el riesgo o el beneficio de las contraindicaciones relativas favorezca la anestesia regional, siempre la primera opción va a ser la anestesia regional, fundamentalmente la anestesia subaracnoidea. ¿Bien? Bueno, en cuanto a qué alternativas analgésicas, bueno, vamos a hablar un poquitito de cuál es la técnica. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué hacemos? Generalmente bloqueo con bupivacaína en una dosis de entre 10 a 12 miligramos, no más de 15 miligramos, siempre tratándose de procedimientos, puede ser ISO o hiperbárica.
siempre tratándose de procedimientos, como les decía al principio, tomando como base procedimientos de reemplazo primario, unilaterales, de no más de 120, 150 minutos de duración. Con esta dosis vamos a estar perfectamente bien para lo que es la duración y la complejidad del procedimiento, teniendo en cuenta también que se va a usar un torniquete y que no vamos a utilizar el efecto hemodinámico de la anestesia subaracnoidea para contentar al cirujano y que cuando empiece a operar y si no utiliza torniquete y ve un campo quirúrgico sangrante, la primera pregunta que nos va a hacer, ¿cuál va a ser? ¿Qué presión tiene el paciente? Entonces, eso en este caso no va a formar parte de nuestra estrategia anestésica. Bien, se pueden utilizar opioides o no. Recuerden que bueno, la utilización de fentanilo junto con la bupivacaína tiene un efecto sinérgico que permite bajar la dosis de bupivacaína y potencia tanto la duración como el efecto del bloqueo. Las dosis, en lo posible, dosis de 10, 20, 25 microgramos de fentanilo, y también se puede adicionar morfina, como vamos a ver después, en dosis bajas, para evitar la aparición de efectos adversos que compliquen el posoperatorio. Bueno, en cuanto a lo que son las estrategias analgésicas, el menú de alternativas es un menú amplio que puede incluir, bueno, desde los opioides espinales, que los vamos a utilizar con el bloqueo subaracnoideo, la analgesia peridural, los bloqueos nerviosos periféricos a distintos niveles, ahí los pongo, digamos, de central a periférico, y los nervios que intervienen en lo que es la inervación del miembro inferior y particularmente de la articulación de la rodilla. Las técnicas de infiltración local que el cirujano, por iniciativa propia o porque le contaron o lo vio en un congreso, decide utilizar, y que cada vez se utilizan más, y que hay bibliografía que obviamente respalda que tienen un efecto positivo sobre la analgesia posoperatorio. Las técnicas que podemos utilizar nosotros de infiltración guiadas por ecografía, que tenemos esa ventaja que nos va a permitir mayor precisión y seguridad en la infiltración que hagamos y homogeneizar la técnica. Los bloqueos más comunes son el bloqueo de la interespacio, el IPAC, que es el espacio entre la cápsula posterior y la arteria poplitea, y los nervios geniculares que van a inervar la articulación, y todas las alternativas de medicación tanto por vía endovenosa como vía oral, que podemos utilizar desde el pre hasta el posoperatorio. Bueno, la evolución de la analgesia en cirugía de rodilla fue obviamente cambiando con el correr de los años, y en la década del 90 era la analgesia endovenosa con PSA con morfina, si leíamos los trabajos que venían de otros países, o las infusiones en goteo con clocidol o con otras alternativas que teníamos disponibles acá en ese momento, y eso fue progresivamente evolucionando con la incorporación de las técnicas de anestesia regional que fueron evolucionando, sobre todo los bloqueos nerviosos periféricos. Justamente el año 2004 fue el año que yo me empecé a interesar más que nada en estas técnicas y a estudiar y a participar más, cuando veía que esto iba a tener un desarrollo cada vez más importante. A partir del año 2007 empezaron a utilizarse catéteres para lograr prolongar el efecto de los bloqueos mediante infusiones continuas, y a partir del año 2012, como vamos a ver después, aparecieron las publicaciones de los bloqueos a nivel más distal del nervio femoral, en lo que es el bloqueo a nivel del canal aductor y del triángulo femoral, buscando justamente bloqueos más selectivos que eviten bloquear las ramas motoras del cuádriceps
y bloqueen más los componentes sensitivos, sobre todo el nervio safeno y su rama infrarrotuliana, que participa de la inervación de la cara anteroinferior de la rodilla, logrando que el paciente tenga mejor movilidad y no quede limitado o corra riesgo de tener una caída al movilizarse y salir de la cama. Entonces, otra cosa que también tuvo una gran influencia en la evolución que fueron teniendo las técnicas fue la incorporación de los protocolos ERAS o de optimización perioperatoria en la cirugía de reemplazo de rodilla, que introdujo cambios impulsando la adopción de técnicas de analgesia multimodal, combinando drogas por vía endovenosa oral con bloqueos nerviosos o técnicas neuroaxiales, con el objetivo de preservar la función motora, permitir que los pacientes rápidamente se puedan movilizar, aún el mismo día en que fueron operados. Hoy se habla de cirugía de día, de reemplazo articular, en el cual el paciente cursa la primera noche en su casa. Eso acá no pasa, pero hay lugares donde sí se hace, en pacientes seleccionados, obviamente sanos, jóvenes y con toda la infraestructura de apoyo ante la presencia de alguna complicación que pudiera presentarse, y fundamentalmente también evitando la utilización de opioides y dejándolos como último recurso para dosis de rescate analgésico cuando todas las otras alternativas ya no dieron resultado. Bueno, en cuanto a lo que son los opioides espinales, los hacemos junto con el momento de hacerlos es cuando hacemos la anestesia subaracnoidea. Obviamente que tienen un efecto benéfico a nivel de la analgesia y dan por lo menos hasta 24 horas de efecto analgésico claramente demostrado, pero tienen efectos adversos que pueden retardar o complicar la recuperación rápida del paciente, y en estos contextos de opioid free o donde se quiere evitar el uso de opioides, no serían, digamos, la mejor alternativa. La recomendación es utilizarlos en dosis bajas, de no más de 1 microgramo por kilo, o de dosis no mayores a 100 microgramos, y teniendo siempre la precaución de un monitoreo posoperatorio, especialmente en pacientes añosos y evitándolos en pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño. Bien, pacientes obesos que tienen mayor riesgo de depresión respiratoria. No es un cuento, existe, y yo particularmente lo vi no en una cirugía de ortopedia, pero sí tuve una depresión respiratoria tardía a las 10-12 horas de un paciente que se operó a la mañana y que uno cree que es una cosa que se la contaron, que no existe, hasta que la ve y en realidad es así. Y no era el mejor candidato. Entonces, ¿con qué dosis? 250 microgramos. Esa era mi dosis planeada. Probablemente era excesiva para ese paciente, quizás, o hubo un error en la dilución y probablemente la dosis haya sido mayor. Eso, lamentablemente, no lo puedo asegurar y no me queda, lamentablemente, como experiencia decir, bueno, fue tal cosa. Pero bueno, quizás no era el mejor paciente, un paciente corpulento, obeso, fumador, que no tenía criterio de utilización de CPAP y de apneas frecuentes, tenía hecho los estudios correspondientes, pero quizá no era el mejor candidato. Y no fue para una cirugía de ortopedia, fue para una cirugía abdominal abierta. Bien, bueno, en cuanto a la analgesia peridural, también gold estándar para muchísimos procedimientos quirúrgicos, en algunos lo sigue siendo, en reemplazo de rodilla ya está pasado, digamos, su momento, existen alternativas mejores y también, si bien es una técnica excelente, puede tener efectos algunos colaterales como la hipotensión o el bloqueo motor y otros adversos como la retención urinaria que pueden complicar las cosas.
y requerir, habitualmente los pacientes un reemplazo de rodilla primario, un reemplazo de cadera primario, no se les coloca una sonda vesical, salvo que exista una indicación, pero generalmente no se sondan, y la verdad que no es una tragedia tener que sondar un paciente, pero digamos, no es lo mejor. Sobre todo si uno pretende que el paciente se movilice rápidamente y tener que estar movilizándose con asistencia y encima con una sonda colocada, no es lo más cómodo. Requieren seguimiento y cuidados especializados, eso se refiere a un equipo que se dedique al seguimiento o un anestesiólogo que se encargue personalmente del seguimiento de su paciente. Nosotros con el ritmo de trabajo y la vorágine, a veces estar pendientes de un paciente que le hicimos un bloqueo y colocamos un catéter hace un día es mucho tiempo y 2 días es una eternidad. Entonces, si no están dadas las condiciones y contamos con soporte donde tenga el paciente una contención en el caso de que aparezca una complicación, algunas de las cuales pueden ser graves y justamente relacionadas con esto, el uso extendido de heparinas de bajo peso molecular para tromboprofilaxis, que todos estos pacientes lo llevan, tanto por vía oral como por ahora, también ahora se están usando los nuevos anticoagulantes, que hay que sincronizar la colocación y la extracción del catéter o la punción con la última dosis y los tiempos que los pacientes recibieron. Hoy es muy común que los pacientes vengan con antiagregantes porque tuvieron un evento coronario, que le colocaron un stent, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes eso lo saben y hay un lapso de tiempo de varios días que a veces hay que esperar para poder hacer una técnica neuroaxial. Entonces, esto también le agrega un condimento de riesgo, entre comillas, a nuestra práctica. Bueno, en cuanto a los bloqueos nerviosos periféricos, quizás esto es lo que más se haya desarrollado en anestesia regional para los reemplazos articulares. Se fue evolucionando como había puesto antes en el listado, desde los bloqueos más cercanos al neuroeje, el bloqueo del plexo lumbar, guiado por neuroestimulación primero, por ultrasonido después, pero bueno, no deja de ser una técnica efectiva y útil porque bloquea en una única punción varias ramas terminales, las más importantes del plexo lumbar, que participan en la inervación de la rodilla, pero no deja de ser una técnica de bloqueo profunda y que también se ve afectada de la misma manera con todos los eventuales trastornos de coagulación, las técnicas más distales a nivel femoral, obturador, ciático, etcétera, y los bloqueos ahora más modernos y más selectivos, que son los que finalmente estamos utilizando ahora. Pero bueno, todos tienen ventajas y también limitaciones o desventajas, ¿no? Algunas las podemos manejar, como por ejemplo la duración de acción mediante la utilización de coadyuvantes o eventualmente colocando catéteres. La alternativa de los anestésicos liposomales, acá nosotros no la tenemos. Y el bloqueo motor, como vamos a ver después, esta cuestión que muchas veces tenemos que compatibilizar con el equipo de cirujanos, porque por distintos motivos hay veces ellos son reticentes a algunas técnicas por distintas razones, por el tiempo que demoran el anestesiólogo en hacerlas, porque consideran que no dan los resultados que supuestamente dan en cuanto a beneficio, y muchas veces ellos optan por hacer una infiltración local ellos mismos. A veces ponen reparos en determinados bloqueos que se hacen muy cerca del sitio quirúrgico, como por ejemplo los bloqueos más nuevos, el bloqueo pericapsular para la cadera, el pen block, o el bloqueo del IPAC para la rodilla, que son punciones que se hacen cerca del sitio de la cirugía y nos miran ahí que estamos pinchando cerca y dice, ¿qué está haciendo? Si se infecta, y bueno, entonces ahí hay algunas cuestiones que tenemos que muchas veces educar y compartir información y trabajar en equipo para que los resultados se aprecien y el cirujano acceda
a que hagamos estas técnicas. Y bueno, y los bloqueos fundamentalmente tienen efectos beneficiosos y forman parte de la estrategia analgésica. Bueno, para ver un poco cuáles son las alternativas de bloqueos regionales que tenemos, bueno, vamos a repasar un poco rápidamente lo que es la inervación del miembro inferior y particularmente de la rodilla. Bueno, como ven, la cara anterior de la rodilla está inervada por ramas del plexo lumbar, fundamentalmente las ramas superficiales cutáneas del nervio femoral y la rama infrapatelar del nervio safeno interno. También puede participar en forma inconstante el nervio obturador y en algo, si tiene una extensión hacia el territorio anterior, el nervio femorocutáneo, que su territorio de inervación muchas veces se superpone con el de la inervación de las ramas cutáneas anteriores superficiales del nervio femoral. Lo que es la articulación propiamente dicha o la cápsula articular de la rodilla a nivel anterior está dada también fundamentalmente por los nervios geniculares superiores, que son ramas de los nervios cuadricipitales, vasto intermedio, lateral y medial, la rama infrarrotuliana del nervio safeno interno y los nervios geniculares inferiores, que son ramas del nervio tibial y del nervio peroneo. Y a nivel posterior, en lo que se llama el plexo popliteo, que está dado por ramas, los nervios geniculares que provienen del nervio tibial, del nervio peroneo y de la rama posterior del nervio obturador. Bien, bueno, ¿dónde se genera el dolor? Bueno, el abordaje más común para la cirugía de reemplazo articular es el abordaje pararotuliano medial, que involucra fundamentalmente esta zona, y como vamos a ver después, los nervios que están involucrados acá fundamentalmente son los que vienen del nervio, los nervios geniculares que provienen del nervio del vasto medial y el nervio safeno a través de su rama infrarrotuliana. Bien, en cuanto a lo que es la parte posterior, si bien la cápsula articular no se abre, no es escindida durante el abordaje quirúrgico, las ramas que forman el plexo popliteo inervan lo que es la cápsula posterior y inervan las superficies articulares, tanto en la superficie cartilaginosa de la tibia. Acuérdense que en esta cirugía se hacen estos cortes, se hace una resección, un corte tibial y un corte a nivel de los cóndilos femorales antes de colocar los dos implantes que van cementados. Y si bien, como les decía, la cápsula no es escindida, el dolor del componente posterior en algunos pacientes puede tener una importancia significativa. En algunos pacientes no, en algunos pacientes sí. Pero el origen del dolor fundamentalmente está dado en el territorio anterior, en la cara anteromedial de la rodilla, y fundamentalmente involucra, como les dije, a nervio del vasto medial y nervio safeno con su rama infrarrotuliana. Bien, bueno, el bloqueo del nervio femoral, bloqueo sumamente efectivo y útil para lo que es la cirugía de reemplazo articular de rodilla. Va a dar cobertura a todas las ramas cuadricipitales que van a participar de la cápsula anterosuperior de la rodilla, de la inervación de la cápsula anterosuperior de la rodilla. Lo hacemos con neuroestimulación, con ultrasonido. Yo lo hago todos los bloqueos con neuroestimulación y ultrasonido. Los nervios que son mixtos, nervios que tienen componente motor, siempre uso neuroestimulador y siempre recomiendo que lo hagan, y los que alguna vez vinieron a rotar con nosotros o vengan, van a ver que la mayoría de los anestesiólogos hacemos ultrasonido y neuroestimulación para mejor seguridad y precisión en la ubicación de la aguja y en la inyección del anestésico local. Y bueno, como les decía, este es un bloqueo sumamente útil, sumamente comprobado
y que brinda un excelente control del dolor, disminuyendo el consumo de opioides en el posoperatorio inmediato. En bloqueo en dosis única tiene una duración promedio de 12 horas, quizás unas 2-3 horas más, y con el agregado de coadyuvantes puede durar dexametasona unas 3-4 horas más, 20-30% más. Y con el agregado de dexmedetomidina puede extenderse quizás hasta las 24 horas, siempre utilizando concentraciones analgésicas de anestésico local, llámese bupivacaína entre el 0.2, no más de 0.25%, o ropivacaína 0.2, entre el 0.2 y el 0.375%. Bien. ¿Cuál es la desventaja que tiene el bloqueo del nervio femoral? El bloqueo de las ramas motoras del cuádriceps, lo cual puede demorar la deambulación precoz. Precoz me refiero a dentro de las primeras 24 horas, o sea, bloqueo motor y debilidad muscular, riesgo de deambulación y riesgo de caída. ¿Bien? Y por lo tanto, si nuestro paciente no va a deambular en las primeras 24 horas, es una técnica que no estaría, digamos, desaconsejada. Conclusión, si ustedes van a hacer esta cirugía, que seguro todos en sus hospitales la hacen, no priven al paciente de hacerle un bloqueo por la razón que sea y de los beneficios analgésicos que le va a dar. Obviamente, si cuentan con los medios y el dominio de la técnica, háganlo, el paciente va a ser el primer agradecido. Bien, ¿qué volumen hacemos? 10 a 20 mililitros y las concentraciones de anestésico local que les decía antes. Si el cirujano es un fanático de la movilización temprana y está muy actualizado y quiere estar a la vanguardia y pretende que sus pacientes rápidamente se movilicen, bueno, quizás en ese caso no es el mejor bloqueo que le podamos ofrecer al paciente. Bien, pero si no, es una excelente técnica y obviamente está aconsejada y plenamente vigente fundamentalmente en nuestro medio, ¿no? Bien. ¿Cuál es el problema? Les decía recién, bueno, el riesgo de caídas y algunos cirujanos que, como se ponen, ¿no? Reacios a las técnicas de bloqueos, algunos por razones médicas y otros por razones de reloj. Entonces, yo siempre recuerdo que a mí, primera lección de anestesia regional, las técnicas de anestesia regional tienen que ser rápidas, seguras y efectivas. Rápidas, lo normal, lo que tome hacer un bloqueo, ni 40 minutos, ni 2 minutos, como yo le vi hacer al doctor Sharrock en Nueva York, un bloqueo del plexo lumbar en 70 segundos. Quizás era demasiado rápido, pero bueno, un genio de la anestesia regional. A veces son cuestiones más de reloj o de, como les decía antes, que nosotros punzamos en sitios cercanos al lugar de la cirugía, y bueno, esos reparos que ellos ponen, les decía, rápida, segura y efectiva, segura que no traiga complicaciones, obviamente efectiva. Y si tenemos la desgracia de que nos pasan las tres cosas, tardamos 45 minutos, el paciente cuando el cirujano pone el bisturí grita y encima después queda con una secuela o un daño, es malísimo para nuestra reputación y la de la técnica que le estamos ofreciendo a los pacientes, ¿no? Entonces, obviamente, seguridad y efectividad siempre. Lo de la rapidez, obviamente que el anestesiólogo que hace más rápido siempre es el más venerado o el que siempre es un genio, pero digamos segura y efectiva. Bien.
Entonces, bueno, a partir de estas cuestiones con el bloqueo motor que provoca el bloqueo del nervio femoral, aparecen a partir del año 2012 publicaciones, distintas publicaciones de lo que es el bloqueo a nivel del canal aductor, que fíjense que comparan versus non-inferior versus, comparan el bloqueo del nervio femoral con el bloqueo del canal aductor, mostrando que brinda iguales o no inferiores beneficios analgésicos a los del bloqueo del nervio femoral. Bien, repito, a nivel de artroplastia total de rodilla, procedimiento con abordaje pararotuliano medial y que involucra los territorios nerviosos que vimos anteriormente. Y que bueno, bloqueo del canal aductor como parte de un abordaje multimodal, porque obviamente algo que bloquea solamente 2 de las 10 por lo menos ramas terminales que inervan toda la articulación de la rodilla, difícilmente con un abordaje como es el de una cirugía de reemplazo articular va a dar una analgesia, digamos, cuesta creer que el beneficio analgésico sea el mismo, pero bueno, dentro de un abordaje multimodal y utilizando otras técnicas analgésicas, da una analgesia comparable con, fíjense la diferencia, esto está estudiado, lo que es el porcentaje de pérdida de fuerza muscular del cuádriceps y que permiten una deambulación y una rehabilitación temprana disminuyendo el riesgo de caídas. Fíjense cuáles son las dos ramas que fundamentalmente se bloquean, el nervio safeno con la rama infrarrotuliana, el nervio del vasto medial, bien, y las ramas cutáneas superficial del nervio femoral. Hay distintos, bueno, a partir de estudios anatómicos, cadavéricos, por ejemplo, estudio de mapa de frecuencia, se vio que la inervación de la rodilla, sobre todo en la cara anteromedial superior, no solo el nervio safeno con la rama infrarrotuliana tiene una importante participación en la inervación, sino que el nervio del vasto medial tiene una participación prácticamente igual de importante en cuanto a lo que es la inervación de esta articulación. Entonces, empiezan a surgir dudas, controversias, donde cuál es el mejor lugar para hacer la inyección, para hacer un bloqueo del canal aductor. Y estudiando la anatomía, nosotros vemos que este triángulo, que es el triángulo femoral, y es el vértice distal del triángulo femoral, que es este punto, constituye, este punto, constituye el límite proximal del canal aductor, ¿bien? Donde se junta el borde anterior del músculo sartorio con el borde anterior del aductor largo. Y a nivel ecográfico lo tienen a este nivel, borde anterior del sartorio con el borde anterior del aductor largo. Acá lo ven. Sartorio, aductor largo. Bien, la arteria femoral superficial, el nervio safeno, la vena colapsable y el nervio del vasto medial que se ubica en un espacio distinto, como vamos a ver después, al del nervio safeno. Entonces, otros estudios anatómicos, donde se disecó el nervio safeno, y fíjense cómo ahí entra al canal por debajo de la membrana vasoaductora, y el nervio del vasto medial continúa su recorrido hacia el músculo vasto medial. Fíjense que el nervio del vasto medial no ingresa al canal aductor. Entonces, uno se pregunta cómo, si la efectividad analgésica del bloqueo era la misma, estamos inyectando en un lugar donde el nervio safeno sí está, pero el nervio del vasto medial no está. Entonces, mediante el uso de ultrasonido, se estudió bien distintas ubicaciones. Fíjense, esto
es el vértice del triángulo femoral o el inicio del canal aductor. Esto es el final del canal aductor o el hiato aductor, donde la arteria femoral se transforma en arteria poplitea, yéndose hacia atrás, hacia el hueco popliteo. Y este punto importante y el que generó la confusión entre comillas, es la descripción clásica del bloqueo del canal aductor, que su primera descripción era el punto intermedio entre la espina ilíaca anterosuperior y el borde superior de la rótula, donde cae, no cae ni acá ni acá, cae acá adentro. Entonces, ¿se llama bloqueo del canal aductor? No, es un bloqueo a nivel del triángulo femoral. ¿Bien? Entonces, si nosotros queremos asegurarnos que vamos a tener el nervio safeno y el nervio del vasto medial lo más próximos posibles y al alcance de la difusión del anestésico local, este otro trabajo, donde se estudió por anatomía y por ecografía estos 5 niveles, pliegue inguinal, triángulo femoral o vértice de la fosa iliopectínea, este triangulito más chiquito es la fosa iliopectínea, este es el triángulo femoral. Entonces, triángulo fosa iliopectínea, triángulo femoral, punto C, vértice del triángulo femoral, punto D, dentro del canal aductor, punto E, y fin del canal aductor, punto F. ¿Cuáles son los lugares a donde tenemos que hacer nuestro bloqueo? Son el C o el D, ¿bien? Perdón, este es el C, que es dentro del triángulo femoral, y este es el D, que es el vértice del triángulo femoral, y la imagen ecográfica que ustedes tienen que buscar mañana cuando vayan a su hospital, o hoy los que vuelvan de guardia, es esta imagen, ¿bien? La punta, el borde medial del sartorio con el borde medial del aductor largo. No sé si les estoy mostrando bien la imagen, pero donde ustedes ven los dos puntos que se juntan así y acá tienen la arteria, ese es el vértice del triángulo femoral o el inicio del canal aductor. Y acuérdense que el nervio del vasto medial no entra al canal aductor, ¿está? Entonces, punto C o punto D. ¿Bien? Bárbaro. Bueno, y esta es la conclusión del trabajo, que la inyección guiada por ultrasonido lateral a la arteria femoral y proximal al canal aductor, o guiada por reparos anatómicos de superficie, lo que les decía, el punto medio entre la espina ilíaca y el borde superior de la rótula, cae dentro del triángulo femoral, no dentro del canal aductor. ¿Bien? Es tan efectiva como el bloqueo del nervio femoral para el reemplazo total de rodilla como parte de un abordaje multimodal. Bien, ¿cómo hacemos este bloqueo? Seguramente ustedes lo habrán hecho. No sé si ustedes tienen, aparte de esta clase, otras clases de técnicas de bloqueo de miembro inferior donde les explican estas técnicas, como para no explicarlo en profundidad y aburrirlos con este tema. ¿Tienen otras clases de bloqueo de miembro inferior o no? No. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos este bloqueo? Paciente en decúbito dorsal, previo a la realización de la anestesia subaracnoidea. Nosotros en el hospital lo hacemos antes del inicio del quirófano, en lo que es la pre o el holding, como le dicen en inglés, donde el paciente llega, se lo entrevista, se le coloca la vía, los traumatólogos se nos meten en el medio, tienen que venir a mover la pierna mientras nosotros estábamos, pero bueno, ahí nos peleamos por el lugar. Una vez que ellos terminan de hacer todo eso, nosotros le ponemos la vía, ahí al paciente lo premedicamos, le ponemos un oxímetro y le hacemos este bloqueo y el otro bloqueo que les voy a contar después. Paciente en decúbito dorsal, pierna ligeramente rotada hacia afuera, ligeramente en flexión. Vamos a poner el transductor lineal. Este bloqueo se puede hacer perfectamente con un transductor lineal porque no es un bloqueo de profundidad y con un transductor lineal común, el L38, el HFL38, que la mayoría tenemos disponible en los ecógrafos Sonosite, lo podemos hacer
perfectamente. Buscamos el principal reparo anatómico, que es la arteria por debajo del músculo sartorio, bien, y vamos a escanear en forma transversal y proximal hacia distal hasta ubicar el punto que les señalaba antes, ¿no? El borde medial del sartorio, fíjense, el vértice del triángulo femoral, borde medial del sartorio con el borde medial del aductor largo. Este músculo es el aductor largo, este otro músculo es el aductor mayor. Este es el vasto medial, ahí va a estar el safeno y este es el nervio del vasto medial. Nosotros vamos a entrar de lateral hacia medial, bien, en plano, y vamos a llegar a este punto para colocar el anestésico local entre la arteria y el canal aductor. Hacemos ahí una inyección de entre 15 a 20 mililitros de anestésico local, bien, y como vamos a ver en la descripción de la técnica, bueno, esto es más proximal, podemos hacer el bloqueo a nivel del vértice del triángulo o ligeramente más proximal dentro del triángulo. La diferencia que van a ver es que el nervio del vasto medial va a estar más cercano. Fíjense en este otro esquema, esto no es una cuestión, no es una imagen anatómica, pero es una imagen esquemática. Fíjense cómo acá si el vértice del triángulo es este punto, fíjense cómo el nervio safeno acompaña la arteria y cómo el nervio del vasto medial ya se separó y no ingresó. Entonces, de este punto hacia proximal. Bien, lo hacemos en ese punto o lo hacemos ligeramente más acá, y como vamos a ver acá, fíjense, vamos a tener el safeno más cerca del nervio del vasto medial. A veces es una rama y otras veces son dos ramas, porque ya se ramificó. Bien, bueno, ¿cuál es el otro tema? El abordaje, como les decía, es de lateral hacia medial y vamos a tratar de llegar a este punto. Pero ¿quién está en el camino? El nervio del vasto medial. Bien, y la idea no es atravesarlo con nuestra aguja ingresando a ciegas, porque no siempre es visible el nervio. Por eso siempre nervio mixto, que va a dar una respuesta motora, ingresamos con neuroestimulación. Del mismo modo que cuando hacemos un bloqueo interescalénico, atravesamos el escaleno medio con neuroestimulación para no lesionar una rama motora que pudo haber salido ya. El nervio fundamental, la primera rama motora que da el tronco superior es el nervio supraescapular. Entonces tratamos de no lesionar. En este caso vamos a hacer lo mismo y a ver si puedo poner el video. A ver ahí. Fíjense, avanzamos entre el sartorio y el vasto medial y vamos inyectando. Y si tenemos una respuesta motora, fíjense cómo el líquido resalta ecográficamente el safeno y el nervio del vasto medial. Si el nervio del vasto medial se cruza en nuestro camino, la respuesta motora nos va a ayudar a identificarlo y a no lesionarlo y a inyectar el anestésico local alrededor de él. Bien, bueno, bárbaro.